Nosotros cambiamos de tema para enfocarnos en lo que es noticia en Venezuela, por eso hemos invitado en este segmento del programa a Osvaldo Ramírez para que nos ayude a entender lo que es noticia en nuestro país desde el punto de vista político. Hola Osvaldo, buenos días, bienvenido. Osvaldo, ¿puedes activar por favor el audio? ¿Me escuchas? Osvaldo, no te escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿cómo estás? Disculpen, por Feliz día. favor, buenos días. Un placer saludarte, Marjorie. Feliz mañana para todos. Un placer tenerte de vuelta en nuestro espacio. Estas cosas pasan en vivo, es totalmente normal. Sí, sí, es que estaba configurado con otro micrófono que no No estaba te conectado. preocupes. Osvaldo, la Comisión Nacional de Primaria ahora pospuso para el 5 de junio este inicio del lapso de postulación de los candidatos para las elecciones. Quisiera que nos hablaras de a qué se puede deber esta medida. Mira, Silne, en la oportunidad anterior que conversamos, para poner en contexto a todas las personas que nos están viendo, eh, estaban recientes las publicaciones de los diferentes reglamentos de la comisión, que la Comisión Nacional de Primaria había sacado para efectos de, yo creo que tratar de cumplir con un retraso en esa publicación, que ya tenía unos días bastante importantes de retraso, de incumplimiento, pero en varios de esos organismos, en varios de esos reglamentos, había una cantidad de grises y de zonas oscuras que todavía a la fecha no han sido resueltos, ¿ok? Y yo creo que la principal está atada a justamente cómo va a ser la primaria. Este periodo de postulación que justamente comenzaba ayer, ¿ok? Como yo, supongamos, Marjorie quiere ser candidata a primarias, que supongamos naveguemos en esta idea y por favor permíteme, y tú dices, bueno, yo voy a acercarme a postularme y todavía no está resuelto uno de los puntos más álgidos que ha sido cómo se va a efectuar la primaria. Es decir, si va a ser una primaria autogestionada o si va a ser una primaria asistida técnicamente por el Consejo Nacional Electoral. ¿Ok? Y en este punto yo creo que es fundamental conocer, en este punto, tú como candidata potencial, dices, yo quiero saber por fin cómo son las reglas del juego, porque no puedo participar o no puedo inscribirme simplemente cuando hay muchas lagunas que pudieran revertirse o sobre las cuales yo pudiera no estar de acuerdo. Yo creo que claramente aquí el nudo gordiano que no ha sido resuelto y que claramente ha obligado a posponer hasta el 5 de junio el comienzo de este periodo de postulación. Periodo de postulación relativamente largo, sabiendo o entendiendo en ese primer término lo que implica pocos candidatos que pudieran tranquilamente satisfacer eso en un lapso de 7, 10 días máximo. Yo creo que este es uno de los primeros asuntos. El segundo está atado a rumores, a situaciones sobre las cuales la gente plantee que simplemente la primaria debe ser, no tener requisitos distintos a los que establece la Constitución para ser candidato presidencial. Y hay que recordar que justo en ese reglamento se establecieron requisitos adicionales que pudieran usarse para decir yo voy a impugnar esta candidatura o yo voy a rechazar esta candidatura. Ejemplo, demostrar haber estado constantemente luchando por la democracia en Venezuela o haber estado constantemente luchando por los presos políticos o por el retorno de los exilados. Puedo hablar de estos tres, o la defensa de los derechos humanos, que también es un tema bastante importante. Supongamos que tú eres un outsider, tú eres una periodista reconocida que dice un día, yo quiero dar el salto al mundo político y quiero presentar mi nombre en las primarias. Y es la primera vez que vas a tener un ejercicio político. Eso debe negarte a ti la posibilidad de participar. Entonces comienzan acá otros bemoles que tienen unas aristas distintas de otro de los temas que probablemente tocaremos más adelante, que tiene que ver con la supuesta amplitud.
¿hacia dónde va esa amplitud? ¿Esa amplitud va hacia las personas que también han sido probas y quieren entrar en política o esa amplitud va a todas aquellas personas que quisieran entrar y vienen con intenciones bastante oscuras, bastante negras de sabotear el proceso primario? Ahora, en una conversación que tuvimos recientemente con Luis Vicente León de Data Analysis, nos decía que de dónde iba a salir el financiamiento para cubrir el proceso de las primarias en caso de hacerlo sin el acompañamiento del CNE. ¿Por qué crees tú, Osvaldo, según tu experiencia, que ha costado tanto definir si el proceso se va a realizar o no con la asistencia del CNE? Mira, es que así se haga con el CNE, los candidatos deben cancelar lo que corresponde, deben pagar esa cuota que establecen los reglamentos como contribución para efectos de poder llevar a cabo ese proceso, sea con el CNE o sea sin el CNE. Aquí básicamente lo que estás apelando a la buena voluntad de muchos amigos que te ayuden a pagar esa primaria, que te ayuden a pagar esa cuota aparte que le van a solicitar a cada uno de los candidatos. Yo no creo que este sea el problema, y difiero allí con Luis. Yo creo que claramente existe otros elementos, no financieros, sino simplemente de realpolitik, de hasta dónde tú concedes el control absoluto o no al órgano electoral que por cierto, ahí sigue siendo un organismo relativamente mal evaluado. Permíteme un segundo para darte el dato exacto. Esa evaluación histórica, esa evaluación de confianza histórica, cómo la gente interpreta que es el trabajo que está haciendo, que está conduciendo el Consejo Nacional Electoral por el bienestar de Venezuela, ¿ok? Ya va, aquí está. Esa confianza, estamos hablando de una sumatoria en este momento de 76 puntos de desconfianza, ¿ok? Versus una confianza, mucha confianza, algo de confianza de 13%. A ver, incluso si nosotros cambiáramos estos datos y ese que dice poca confianza, que es 25.5, lo pasáramos para el otro lado, te queda un saldo de 52% que no tiene nada de confianza en el Consejo Nacional Electoral. Y estos números se revirtieron. Hace un par de años, cuando se estaba nombrando el nuevo CNE, había rectores de oposición, la gente, ese saldo terminó siendo positivo de +5, es decir, era más la gente que confiaba en el CNE a la que no. Hoy de nuevo volvimos a los números históricos en donde prácticamente 3/4 de país tienen muy poca confianza o nada de confianza en el órgano electoral. Entonces, de nuevo, esta situación yo creo que termina permeando si tú le entregas o no el control de ese proceso ciudadano, de ese proceso de la alternativa democrática a un órgano que, entre comillas, vas a tener que enfrentarte en el futuro. Sí, es totalmente cierto, pero en este momento no existe ningún incentivo, ningún interés de ese órgano de participar y de hacerlo en la medida y en la aspiración que pueda tener la Comisión Nacional de Primaria. Ejemplo, número de centros. Ejemplo, temas de cuidado y apertura, de cuidado de mesas, apertura de centros para que la gente se inscriba previamente. O sea, no existen lamentablemente incentivos, habrá que ver que incluso, y lo planteo como un escenario, permíteme esta hipótesis, yo puedo decir, bueno, la primaria va asistida técnicamente con el Consejo Nacional Electoral, vamos a tener 4.000 centros y faltando un mes o faltando 3 semanas, ya en el mes de octubre, te dicen, mira, no tenemos dinero para abrir 4.000 centros, vamos a hacer solamente 1.500 centros. ¿En qué papel Gracias. queda la Comisión Nacional de Primaria? Gracias por tu punto de vista sobre este tema y por aclararnos la situación sobre la participación o no del CNE. Veíamos que Avanzada Progresista señalaba que no iba a participar en el proceso de primarias, hablaba de inconsistencias, de que habían hecho algunas propuestas al presidente de la comisión que no habían sido respondidas. Por otro lado,
Prosperi hablaba sobre la solicitud de que se permita ampliar la participación en el proceso. ¿Cuáles son las debilidades que ves tú en este momento con respecto a la Comisión Nacional de Primarias? Y se supone deben haber estas reorientaciones del proceso según se va desarrollando la dinámica. Mira, yo creo que lamentablemente estás atado a la Comisión Nacional Primaria, está atada al muñequeo político de la plataforma unitaria y de lo que puedan estar pretendiendo otros partidos políticos. Es decir, cuidados, si ellos bien han dicho, somos autónomos, cuidado si no terminan tomando las decisiones porque en otras instancias no necesariamente está habiendo un proceso de injerencia, sino que necesitan o aspiran que la dinámica política vaya en otra dirección o no está satisfaciéndose lo que se está aspirando en la Comisión Nacional de Primaria. Y pongo un ejemplo, que por ejemplo digas en la plataforma unitaria vamos a trabajar con un candidato de consenso para evitar las primarias y no lleguemos a ese evento. O, mire, aquí la Comisión Nacional de Primaria está firme en que no va a aceptar la participación de esos partidos que fueron judicializados y de esas personas que por medio de artilugios políticos judiciales se apropiaron de los partidos políticos tradicionales y simplemente dicen, yo no voy a permitir esa entrada. Y recordemos que recientemente ha habido declaraciones de mayor amplitud, justamente tú lo decías. ¿Por qué? Porque no está satisfecho de que yo participe. Recordemos que el caso de Avanzada Progresista es un partido que incluso logró sacar hasta el que era uno de sus líderes, de sus dirigentes, Henry Falcón. Es un partido que quedó en manos de otras personas y que en el pasado participó en la Alianza Democrática y en el pasado, desde el 2018, fue uno de los partidos que acompañó en esas elecciones que no fueron consideradas justas, libres ni transparentes. Entonces, hay que ver muy bien quién emana el mensaje, quiénes son esos actores, porque claramente tienen la intención de decir, yo quisiera participar, yo quisiera entrar, o esto no es lo amplio, lo suficientemente amplio. Y aquí, a ver, hay que leerlo no como amplitud de participación ciudadana, ¿ok? Que eso es otra lectura y tenemos una lámina para ello a nivel de participación. Hay que leerlo es en función, y si quieres pueden ponerla, hay que leerlo en función de que ellos implican es que es la amplitud y la participación de cualquier actor político sin importar el espectro y sin importar justamente esos requisitos que había establecido la Comisión de Primaria sobre defensa de los derechos humanos, defensa de la democracia, no estar comprometido con esas marramucias que en el pasado se han visto, entre otros factores. Ahora te tomo la palabra, Osvaldo. ¿Cuál crees tú que puede ser la consecuencia de este muñequeo político para los electores de las primarias? Sí, mira, a ver, a priori nosotros tenemos, y si pueden por favor colocar en nuestra última medición en participación, ¿ok? Esa participación electoral en la escala del 1 al 10, que la hemos visto ya en el pasado, se encuentra hoy el 10, ¿ok? En 23%, 22.59%, el 9 en 7%. ¿Qué estamos hablando? De 30% de potencial de participación en la primaria. ¿Okay? Si fuera una elección presidencial o parlamentaria, estuviéramos también trabajando con los números 7 y 8. Estamos hablando aquí de cerca de 41%. Pero la realidad hoy nosotros tenemos que quedarnos con el 10. Con ese 10 que te está diciendo a ti, yo estoy altamente dispuesto a participar en la elección primaria. ¿Ok? En la medición anterior este dato era 25, estamos dentro del error muestral, no ha habido modificaciones sustanciales, ese error muestral es de 2.5%, la encuesta fue realizada del 2 al 9 de mayo, 1.138 muestras, confidencialidad 95%, margen de error más menos 2.5%, ¿ok? Si quieres la puedes retirar, la lámina. En este punto, la gente sigue estando montada en el barco de la primaria. ¿Qué puede pasar? Que justamente por participación de actores no comprometidos, que los tengas que aceptar obligado, porque incluso pudiera haber un proceso de judicialización y decir, te obligo a que me aceptes la candidatura, o dos, necesitas calmar un poco las aguas y decir, voy a permitir que entren. Esto no te va a modificar las intenciones de voto. Yo creo que el país está claramente por ahora concentrado en 3, 4 candidaturas. Esto eventualmente se va a polarizar
entre dos candidatos, como naturalmente sucede en cualquier elección. Lo que puede suceder es que alguna gente diga no participo en esa elección porque estás permitiendo que entren, entre comillas, los alacranes o personas no probas o personas que claramente están persiguiendo otros fines. Puede haber una pequeña caída, pero va a depender de la narrativa, de la plataforma unitaria, de los candidatos y de la Comisión Nacional de Primaria, de mantener a la gente montada en el barco, que no es un número para nada malo. Eso se traduce en 4 millones al menos de potenciales votantes, 4.200.000 votantes para ser exacto, de acuerdo a nuestros cálculos, en función de la cantidad de electores que existen dentro de Venezuela, porque muchos han terminado migrando. Ahora, Osvaldo, ¿crees que hay una coherencia entre lo que ha anunciado la Comisión Nacional de Primarias sobre la participación del voto de los venezolanos en el exterior y la logística que realmente se está haciendo en este momento a 5 meses de las primarias? Mira, creo que son dos procesos diferentes. El proceso en el exterior probablemente sea más tranquilo, más fluido, porque está en su control, versus el proceso que internamente se está llevando a cabo para entender hasta dónde participa o no participa el CNE como asistente técnico de este proceso. Recordemos que yo creo que hay candidatos que han dicho voy en todas las condiciones, no importa lo que se presente. Hay un tema, yo creo que es de espera de respuesta oficial del Consejo Nacional Electoral, porque no ha habido una respuesta oficial más allá de la primera, de esos supuestos alegatos que volvió a hacer la Comisión Nacional de Primaria. Puede ser que se hayan dado, pero están fuera de la opinión pública, están fuera de los medios de comunicación. No ha habido esa información y al no ser de dominio público, por ahora es inexistente. Y además de ello, yo creo que el gran reto justamente termina siendo de negociación política. ¿Hasta dónde llegas para satisfacer a la mayor cantidad de actores? Sobre todo los actores que hoy tienen más fuerza de voto, ¿ok? Versus los actores de partidos políticos de status quo de la oposición, que sus candidatos todavía no han terminado de tener esa fuerza de voto que están teniendo otros candidatos. Osvaldo, tú que has tenido tanta experiencia asesorando a candidatos que han llegado a convertirse en presidentes, ¿este retraso en la inscripción de los candidatos de alguna manera puede perjudicar el proceso de darse a conocer y tener un plan de gobierno que puedan compartir con la sociedad civil, tomando en cuenta esta desconexión que hay entre la política y las personas en Venezuela? Mira, no necesariamente, porque los candidatos yo los veo en la calle, están recorriendo país, todos, haciendo trabajo que tienen que hacer. Y en paralelo sus equipos de campaña, sus equipos particularmente de negociación política, sus equipos técnicos electorales estarán haciendo lo propio con la Comisión Nacional de Primaria o con los mecanismos o en los organismos que necesiten encontrarse para encontrar esos puntos de encuentro o de desencuentro. Ahora, la gente claramente sabe, y hay al menos la lectura que hago de ese 23-25% país que quiere participar en unas primarias, para mí es positivo, es un número muy positivo. Todavía con ausencia de información, con ausencia de reglas claras, con ausencia de cómo vas a ejecutar tu voto, con ausencia de quiénes son los candidatos formalmente inscritos, tengas la intención, una alta intención de participar. Y yo creo que esto es una lectura positiva para esos candidatos que aspiran a liderar el cambio, que aspiran a convertirse en las personas que luego se enfrenten electoralmente a Nicolás Maduro. Vamos a hablar un poco acerca del cronograma. Una vez que los candidatos se inscriban, ¿qué sigue? Mira, debe venir unos días de revisión de esas candidaturas. Esa revisión de candidatura o por parte de la Comisión Nacional de Primaria y por parte de otros de decir esa candidatura hay que impugnarla y presentar las pruebas para impugnar esa candidatura. Y luego, si no recuerdo mal, había un lapso de cerca de 10 días para efectivamente informarle al país cuáles eran las candidaturas que estaban admitidas finalmente. ¿Ok? Eso es el siguiente paso. Luego vendría, por supuesto, continuar esos recorridos por parte de los candidatos, no formalmente porque la campaña técnicamente comenzaría en agosto, ¿ok? Y para efectos de la Comisión Nacional de Primarias, continuar en ese proceso de organización interna. Búsqueda de testigos electorales,
formación de esos testigos electorales, diseño de todo el mecanismo de participación, sea autogestionada o coordinación con el CNE, sea asistida técnicamente, porque eso tiene dos rutas de trabajo completamente distintas de acuerdo a la decisión que terminen tomando. Osvaldo, ¿qué nos puedes decir sobre el tema de las inhabilitaciones que todavía sigue generando como temor en la población de qué podría ocurrir? Mira, a ver, en ese punto esa afirmación no la hemos medido, porque claramente no sabemos, o por lo menos en lo que hemos investigado hasta ahora, no ha sido una razón de peso para decir no me gusta este candidato, ¿ok? Por ahora. Vamos a ver, porque yo creo que esto de nuevo está volviendo a estar en la palestra, hasta dónde claramente se puede identificar eso como una razón de peso. Segundo, yo creo que algunos candidatos dirían, bueno, quiero esperar el proceso de negociación de México para participar en la primaria. No había que atar eso a México, no había que atar eso a esperar un proceso de negociación, punto de negociación que está en un punto muerto, hay que decirlo, Sí. eh, y que además de ello lleve o permita que supongamos que el candidato que claramente está inhabilitado, hay dos en este momento inhabilitados, digan, yo gané la primaria. Entonces, ahí corresponde un trabajo político completamente distinto y por parte de la gente de lograr hacer todo lo necesario para habilitar a esa persona, por medio, insisto, de la negociación política o de la presión ciudadana. Ellos determinarán cuál es el mecanismo, pero a la vez, cuál es el mecanismo de sustitución que tiene la plataforma unitaria en caso de que eso no se logre, de cara al momento en que ya tengas el proceso de inscripción formal del candidato presidencial, evento no determinado en fecha. Ya estamos hablando de que puede transcurrir un largo tiempo o muy poco tiempo entre ese proceso de que ganes la primaria y ese proceso en el cual tengas que inscribirte formalmente como candidato. Osvaldo, oriéntanos un poco de dónde surge el financiamiento tanto para la campaña de los candidatos como para el proceso de primarias como tal. Mira, hay que recordar que en Venezuela el financiamiento de partidos políticos ha estado proscrito por ley, cosa que no sucede en otros países. Latinoamérica, simplemente hay países que tienes la posibilidad de pedirle amigos que te ayuden a hacer ese trabajo. Básicamente, eso ha sido la política en Venezuela, prácticamente a nivel de donaciones. Gente que agarra y junta 3 bolívares con 3 bolívares y va sumando a un gran pote que termina ayudando a algunos candidatos. Y así ha sido la política en Venezuela, lamentablemente, desde que hubo esa proscripción de financiamiento de partidos políticos por parte del Estado. Es lo Ya que para hay. finalizar, ¿cuánto puede costar una campaña? ¿Cuánto puede costar una Ujú. campaña? Una campaña electoral presidencial puede costar más de 50, 100 millones de dólares, presidencial, abierta. En una primaria va a depender de lo austero que tú seas, pero en Venezuela una primaria no baja de los 5, 7 millones de dólares, al menos, en Gracias un por toda periodo esta corto. información. No, no sé sobre qué preguntas vas digamos, hacer tu análisis para la próxima semana para dejarlo así abierto. Sí, mira, pudiéramos hablar de la confianza institucional, un poco para hablar de cómo la gente está evaluando a los candidatos, pero también cómo está evaluando a otras instituciones. Me parece buen tema, lo dejamos pendiente para la próxima semana. Feliz día para ti, Osvaldo. Gracias por Día. estar con nosotros. Era el analista político Osvaldo Ramírez hablando el día de hoy sobre la Comisión Nacional de Primarias y todo este proceso de logística para las elecciones internas que serán en el próximo mes de octubre.